Buenos días, hermanos. Es un gusto poder verles a todos y saludarles. Gracias a Dios porque le permitió a usted venir a este lugar y porque me permitió a mí verle a usted hoy. Es maravilloso poder estar delante de hijos e hijas de Dios que alaban al Señor. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a compartir la palabra del Señor en Jueces 6. Jueces 6. El tema de hoy está dirigido a una población muy importante de nuestra sociedad. Y sonrío porque el domingo pasado el pastor compartió acerca de un tema. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba el tema? La importancia de la mujer en la iglesia. Hoy, y sin ponerme de acuerdo con el pastor, él es testigo, me pidió que compartiera la palabra del Señor hace 22 días. Y este tema lo tengo en mi corazón y creo que en el corazón de Dios desde hace casi 2 meses. El tema de hoy se llama el hombre valiente. El hombre valiente. El domingo que el pastor compartía acerca de la gran importancia de las mujeres en la iglesia y en la sociedad, yo sonreía. Porque yo decía, el próximo domingo yo lo voy a hacer, pero dirigido hacia los caballeros que están acá y los que no están. Así que preste su oído, su corazón, para escuchar lo que el Señor tiene para usted hoy. Señor caballero y señora dama, acompañe al caballero que está a su lado con la atención. Entonces, el tema de hoy se llama el hombre valiente. Todos tenemos Jueces 6. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más para ubicarnos en el tema. ¿Lo tenemos? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Señor Jesús, esta mañana yo te presento a cada persona que está en este lugar. Me presento a mi persona delante de ti, Jesús, pidiéndote única y exclusivamente que tú hables a nuestros corazones lo que nosotros necesitamos en esta hora, en este momento, para cada una de nuestras vidas, Jesús. Háblanos, Señor, y haznos mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Jueces, como su palabra lo dice, cuenta la historia de los jueces de Israel. Antes que en Israel hubieran reyes, los que se encargaban de impartir justicia y equidad en el pueblo eran los jueces. Tenían el mismo rango que los jueces de hoy en día. Juzgaban y decían si las cosas estaban bien o mal hechas. Dirigían el pueblo, eran la autoridad. Este libro de Jueces fue escrito por Samuel, primer juez de Israel. ¿Recuerdan a Samuel? El que ungió a David como rey. Este fue el que escribió el libro de Jueces. Jueces nos presenta a un hombre, nos presenta a un pueblo, en este pasaje en especial, nos presenta a un hombre llamado Gedeón. Gedeón significa cortante. Cortante es una persona que no le anda con rodeos a ningún asunto,
que dice las cosas de un solo. Parte el ayote por la mitad, como decimos nosotros. Eso significaba el nombre de Gedeón. Luego se llamó, o le pusieron, Jeroboal. Esto quiere decir el que contiende con Baal. Después vamos a ver por qué este nombre. Gedeón era un campesino, hijo de la tribu de Manasés. Vivía en Ofra. Era el menor de su familia. Además de campesino, después se hizo guerrero y después fue juez de Israel por 40 largos años. Fue el 5º juez de Israel. Eso es un poco de datos históricos para los que les gusta la historia, para entender un poco más. Vamos a ver el tema de hoy, el hombre valiente, desde dos perspectivas, o vamos a analizarlo desde 2 puntos. El punto 1 es, ¿qué era lo que estaba pasando en el pueblo o con el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel o en el pueblo de Israel? Vemos algo importante en el primer versículo. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Primer punto. ¿Qué estaba pasando con Israel? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dice otra versión de la Biblia, que traduce el hebreo casi original. Hicieron lo que Dios repudia, lo que Dios odia. ¿Saben qué era eso? Adoraron ídolos. Adoraron dioses que no eran el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el pueblo de Israel entra en un momento donde en vez de adorar a Dios, adoran sus dioses, entre esos Baal, un dios que se llamaba Baal, un diosillo con D minúscula. Entonces este pueblo estaba tan idolatrado ante estos dioses, que Dios en su amor y misericordia ve esta gente que en lugar de adorarle a Él y exaltarle por sus maravillas, por su misericordia, por su grandeza, se inclinan ante una estatua y le ofrecen sacrificios de perdón de sus pecados a una estatua. El corazón de Dios se duele por ese pueblo, pero decide darles una lección dura, muy dura, pero muy clara. Entonces, este pueblo de Dios había desobedecido a Dios, lo habían dejado de lado. Entonces, ¿qué pasa? Dice que Dios los entrega en mano de sus enemigos, en mano de los enemigos de Dios, por 7 largos años. Por 7 largos años. Y no es solo que estos amalecitas y madianitas, que eran pueblos, como les digo, que no amaban a Dios, menos al pueblo de Dios y al que se dedicaba a las cosas de Dios. Entonces, entraban a Israel, ya leímos esa parte, y lo que tenían sembrado fueran arroz, fueran uvas, trigo, frijoles, lo arrancaban todo, se lo comían y se lo llevaban. Y no solo eso, los animales se los llevaban, destruían sus casas, destruían todo porque eran como langostas, dice la palabra del Señor más adelante, eran muchos, y dejaban el pueblo de Israel sin nada. Otra vez el pueblo volvía en tiempo de cosecha a sembrar, y volvía a pasar lo mismo, año con año. 7 años tenía el pueblo de Israel de estar sembrando sus alimentos, de estar cuidando sus animales, de estar haciendo sus casas y arreglándolas, y venían los madianitas y amalecitas y en un solo día destruían todo, los dejaban sin nada, con hambre a sus hijos, con hambre a ellos mismos, y la tierra hecha un desorden. Dice que ellos estaban tan asustados, tan atemorizados, eran un pueblo más pequeño que esos otros pueblos, que construían cuevas, cavernas debajo de la tierra para esconderse.
Porque si ellos estaban, cuando los amalecitas llegaban, los iban a matar a ellos también. Entonces, para esconder sus hijos, sus mujeres, hacían cuevas bajo la tierra y se escondían. A veces se escondían algo de comida para sobrevivir unos días. Este era el panorama del pueblo de Israel. Estaban totalmente arruinados en la calle, literalmente. Llega un momento donde estaban tan pobres, los empobrecía tanto estos ejércitos, esta gente, que ellos deciden hacer algo. Cuando ya no aguantan más, cuando ya la situación está llegando al límite o llegó al límite, los 7 años, ellos hacen algo. Y aquí vemos el punto número 2 de qué estaba pasando en Israel. Entonces ellos hacen algo, claman a Dios. Claman a Dios. Cuando ya no soportaban un maltrato más, cuando ya no tenían nada para sobrevivir, cuando ya no tenían nada para seguir hacia adelante, yo veo estos hombres, no sé cuántos han visto países cuando termina una guerra, o han visto un documental después de la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos donde fue la Segunda Guerra Mundial quedaron como desiertos, sin casas, sin niños, sin comida y sin animales. Yo me imagino este pueblo así. Los padres sin hijos, porque se habían muerto de hambre, o porque los había atropellado una turba de gente, estaban sufriendo. Entonces, como todo ser humano, como toda naturaleza humana, sabían que de verdad, aparte de todos los otros dioses, había alguien que los podía ayudar. Pero esperan hasta el límite de la situación para clamar a Dios. Esperan hasta que ya no tienen nada más que hacer. No hay absolutamente nada más por hacer. Entonces acuden al verdadero Dios y claman a Él, le claman a Él. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, dice así: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Primero hacen lo malo ante los ojos de Dios, luego claman a Dios. Después, Dios, como es tan misericordioso y como ama tanto al ser humano, tanto que dio su vida por él y por ella, dice: está bien, ya pasaron 7 años, voy a ayudar a este pueblo. Pero la respuesta de Dios no es la respuesta que tal vez estaba esperando este pueblo. Dice el versículo 8: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La respuesta de Dios para este pueblo fue una reprimenda, una exhortación y un recuerdo del por qué estaban en esa situación. No les dijo: sí, mis hijos preciosos, yo los amo y ya, voy a desaparecer los amalecitas, voy a desaparecer los madianitas porque los amo tanto. Y en este momento me acuerdo de los papás, de mis papás. Cuando yo hacía algo desagradable, que me habían dicho no lo haga, lo hice muchas veces. Mi mamá lo sabe. Entonces, íbamos a la casa de mi abuela y teníamos una prima que estudiaba Derecho. Y siempre me gustaron los libros, es mi debilidad. Entonces, mi mamá me decía: no tienen que tocar nada. Estaba la biblioteca llena de libros. Y yo veía esa biblioteca llena de libros y yo decía: yo quiero ver un libro.
Yo estaba aprendiendo a leer y cuando un niño aprende a leer siempre quiere leer. Y yo le decía, mami, 1. Y me decía, ya, no, su prima no está. Y yo, mami, pero 1. No, su prima no está. Y yo me sentaba frente a la biblioteca y yo decía, yo quiero un libro de eso. Yo quiero un libro de esos. Un libro, ¿verdad? Ni siquiera era un confite. Entonces, recuerdo que mi mamá me decía, no lo toque, usted no debe tocarlo, que no es suyo. Sin embargo, un día que mi mamá estaba ocupada, adivinen qué, cedí a la tentación. Y tomé el libro más caro de mi prima. El libro más caro de mi prima. Y como pesaba tanto, era como una enciclopedia. Era muy grande. Y yo con mi estatura y mi fuerza, se me cayó. Entonces se le arrancó la pasta. Y llegó mi mamá y yo estaba recogiendo el libro. Entonces lo agarró, lo puso en la biblioteca y me dice, yo le dije que no tocara eso. Le dije un montón de veces que no tocara los libros. Le dije que no lo tocara y usted lo hizo. Ahora va a tener que decirle a su prima que usted rompió ese libro y yo la voy a castigar. Y me castigó. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Me dijo, yo le dije no toque el libro. ¿Qué hizo en ese momento? Me recordó el por qué me estaba disciplinando. Me recordó que yo no había hecho caso a la voz de ella. Aunque me gustara mucho el libro, tenía que haberlo dejado ahí porque ella me había dicho que no lo tocara. Y la consecuencia fue que rompí el libro. Entonces, esto estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Les estaba diciendo, sí, han sufrido mucho, pero yo les hablé una y otra vez. Les dije de 1000 formas que no lo hicieran. Y ustedes me desobedecieron. Ustedes no me adoraron. Entonces, ahí está su consecuencia. Ahora, dijimos que íbamos a ver qué estaba pasando con el pueblo de Israel. Vimos, número 1, que ellos habían hecho ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Luego, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y en tercer lugar, Dios les responde, no lo que ellos esperaban, sino les recuerda lo que habían hecho. Ahora vamos a ir al punto número 2. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pasando con Dios en ese momento? ¿Qué estaba pasando con Dios en ese momento, en esos 7 largos años? ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Y dice el versículo 11, después de que Dios manda al profeta que les diga todo esto, ¿por qué un profeta, hermanos? Porque en ese momento las personas no podían acudir a Dios como nosotros, sino que acudía, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo lo que Dios quería decir. Entonces dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba pasando con Dios mientras el pueblo de Israel hacía lo malo, se arrepentía ante él? Dios dijo, está bien, ya es suficiente. Pero decide solucionar el problema. Para solucionar el problema, primero observa. Dice que envía un ángel. El ángel se sienta, la encina era una arboleda que había enfrente de las casas o en el centro de la ciudad. Muchos árboles donde la gente se sentaba a refrescarse, porque esos lugares, Israel es muy caliente, más caliente que acá. Entonces la gente acostumbraba a reunirse en esa encina y sentarse a refrescarse. Entonces el ángel de Dios se sienta. Y la visión supongo que no era tan bonita. No habían sembradíos, no habían animales y las casas estaban destruidas. Sin embargo, se sienta a observar, a ver a su alrededor. Cuando Dios no habla es porque está trabajando en una solución muy importante y muy buena. Entonces el ángel de repente observa el panorama sin nada desértico. Estaban escondidos por los madianitas. Pero de repente, en un momento,
algo le desvía su mirada. ¿Y saben qué vio? Vio un hombre joven, vio un hombre que estaba saliendo de un lagar con un saco de trigo. ¿Saben qué era un lagar? El lagar es un lugar donde se hace la vendimia o se exprimen el jugo de uvas. No es un lugar para guardar trigo, no es un lugar para trillar, no es un lugar para guardar harina, que es o esa cosa que es el trigo, que es como una hojuela. No era un lugar para eso. Sin embargo, ve un hombre con un saco y dice, pero ese es un lagar. Era un cuarto pequeño, como una bodega. Qué extraño, ¿por qué ese hombre está haciendo eso? ¿Por qué está con el trigo en el lagar? No es el lugar para hacerlo, se le va a dañar. Y observa a este hombre por un momento y lo ve que está apurado en su tarea. Está guardando trigo, luego lo ve con otro saco y lo está metiendo en la bodega, está guardándolo en el lagar. Y el ángel se queda así y dice, qué extraño. Y se acerca. Y aquí vemos la primer característica de un hombre valiente. Dijimos que íbamos a ver qué estaba haciendo Dios mientras el pueblo de Israel sufría. Y Dios estaba buscando una solución, y la solución la estaba encontrando en este hombre. Pero en este hombre ocupaba unas cualidades importantes para llevar a cabo su tarea, para solucionar el problema. Y la primera característica la vemos en esta parte donde Gedeón está haciendo algo. ¿Saben cuál es la primera característica? Determinación. Determinación. Un hombre valiente tiene determinación. Entonces el ángel se acerca y el saludo de este ángel seguro que hubiera puesto muy feliz a cualquier hombre de aquí. Le dice algo muy bonito, que yo creo que a todos les gusta. ¿O no, caballeros? Entonces le dice el ángel en el versículo 12. El ángel se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo digo, ¿sería valiente si estaba escondiendo el trigo de los madianitas? ¿Qué significa valiente, hermano? Don Germán, ¿qué significa valiente para usted? Que no tiene temor a nada. ¿Coinciden ustedes con Germán? ¿Están de acuerdo con Germán? Sí. El concepto que tenemos los seres humanos de valiente es alguien que agarra muchos sacos de cemento y se los echa en sus hombros y los soporta. Fuerte. Qué valiente que es cuando se monta en un toro y hace una monta espectacular como el Malacrianza. Qué hombre más valiente. Qué hombre más valiente cuando va a una recta en motocicleta y acelera y hay 20 carros y los pasa. Qué valiente. Yo diría otra cosa. Pero qué valiente. Sin embargo, el significado de valiente, el concepto, va más allá de eso, según la Biblia. En el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que valiente significa eficaz. Valiente significa eficaz. Parece extraño, ¿verdad? Eficaz. Valiente es eficaz. Entonces, la valentía, según la Biblia y el hebreo, viene de la palabra emat. Emat, con T y Z al final. De ema, el inicio de la raíz. Ema significa cree. TZ significa justo. Cuando la palabra menciona valiente o valentía, la Biblia está diciendo justo que cree. El justo que cree.
Entonces, el ángel le dijo a Gedeón: no temas, hombre esforzado y justo que cree. Suena más lindo, ¿verdad? Todavía. Entonces, este hombre estaba tan determinado a hacer algo. Gedeón, yo me imagino que decía, los otros hombres decían: ¿para qué vamos a sembrar? ¿Para qué vamos a guardar? Si igual van a encontrar todo y lo van a destruir. Sin embargo, Gedeón estaba guardando el trigo en el lagar, un lugar no hecho para esto, no apto, pero lo estaba haciendo. Él quería hacer algo por su tribu, por su pueblo. Y por esto es que le llama la atención al ángel. Por eso es que el ángel mira a Gedeón. Si Gedeón hubiese estado escondido como los demás hombres, ¿qué creen ustedes que hubiese pasado? ¿Lo hubiese visto el ángel? No, porque no vio a nadie más que a Gedeón. Gedeón estaba determinado a hacer algo para solucionar el problema. Seguimos leyendo el pasaje. Un hombre valiente tiene determinación en su corazón, pero un hombre valiente también carece de sabiduría. Un hombre valiente no lo sabe todo, como característica número 2. Un hombre valiente no lo sabe todo. Vea el versículo 3. Dice que Gedeón entonces le responde al ángel y le dice: ¡ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué nos ha desamparado? Yo no sé, no entiendo. Resulta que Gedeón era muy joven y no había vivido lo que sus papás sí. Entonces él no había visto ningún milagro de esos que Dios había hecho, de sacarlos de Egipto, darles de comer maná del cielo. No sabía nada de esto porque era muy joven. Entonces él estaba careciendo de esa información. Estaba careciendo de esas partes, que había perdido eso, no había vivido eso. Entonces le dice: Señor, pero ¿cómo es así? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Gedeón no entendía, Gedeón no sabía. Era determinado, pero no sabía todo, ni entendía todo. Este hombre valiente no sabía lo que estaba pasando. Este hombre valiente no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, le dice entonces, mirándole Jehová por medio del ángel: ve con esta tu fuerza, Gedeón, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el ángel le sigue hablando. El ángel había visto algo en Gedeón que ni siquiera él sabía que tenía. La valentía, la determinación. Y aunque no sabía todo, el ángel seguía viendo ese guerrero valiente en Gedeón. Aunque Gedeón no lo sabía, el ángel sí, y lo estaba viendo enfrente de él. Entonces le dice: con esta tu fuerza vas a ir y vas a vencer. Sin embargo, vemos otra característica de un hombre valiente. Entonces, dice el 15. Entonces le respondió otra vez Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Me parece ver a Gedeón, este hombre valiente, que era determinado, que no lo sabía todo. Y como característica número 3, estaba dudando. Estaba dudando. ¿Por qué dudaba Gedeón? Ya dijimos que no conocía lo que Dios había hecho con ellos anteriormente, solo lo había escuchado. Gedeón no veía en él tanta fuerza, era un hombre común y un solo hombre. Y los madianitas y amalecitas eran miles de miles. ¿Tenía razón Gedeón para dudar, caballeros? Tenía razón Gedeón para dudar. ¿Verdad que sí? Visualmente tenía razón. Si a usted lo ponen a pelear contra todo el ejército de Estados Unidos y le dicen: usted va a ir con su propia fuerza y va a derrotar el ejército de Estados Unidos, ¿usted cree que lo va a hacer? No, ¿verdad?
Usted ni siquiera tiene entrenamiento en nada, no sabe usar ni una de esas, ¿cómo le dicen? Que son armas chiquititicas. Nada, ni un revólver, menos un AK-47, menos nada. Era algo incongruente para Gedeón en ese momento. Sin embargo, por esto él duda. Pero el ángel sigue viendo, Dios sigue viendo el hombre valiente que él eligió desde un principio. Y hay otra característica que sigue. Dice que Gedeón sintió miedo. En este versículo primero dice que él es de una tribu muy pequeña. Las tribus eran, recuerdan, los hijos estos de Jacob: Efraín, Zabulón, Neftalí, Leví, Dan, y estaba Manasés, en uno de todos. Una tribu estaba compuesta por clanes. Clanes eran que los hijos se casaban y tenían familia, como nosotros, en mi familia somos 10 hijos, 9 están casados y tienen sus familias. Entonces digamos que nuestra tribu es la Rodríguez, y la tribu de Eduardo es la Rodríguez Arias, y la tribu de Ruth es Rodríguez Carmona. Los clanes, perdón, la tribu era la familia Rodríguez, pero los clanes eran cada una de esas familias de sus hijos. Entonces Gedeón era la familia más pobre, del clan más pobre de la tribu de Manasés, y era el menor. Entonces él dice: soy el más chiquitito, no voy a poder, no tengo dinero. Señor, soy el más pequeño. Qué lástima, casi dice, yo iría, pero soy insignificante. Gedeón se veía a él mismo como alguien que no tenía la capacidad para hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Dios no le estaba diciendo: Gedeón, ¿quieres ir? ¿En cuál parte de la Biblia usted le dice que Dios le pregunta a Gedeón: Gedeón, mira, ¿quieres ir? ¿Verdad que le dice: no te he dicho que vayas? Sin embargo, él estaba temeroso de lo que podía pasar. Este hombre valiente estaba sintiendo miedo. Este hombre esforzado estaba sintiendo miedo. Luego sigue él hablando con el ángel y le decía: pero yo voy a estar contigo y los vas a derrotar. En el versículo 16, yo voy a estar contigo y los vas a derrotar, le decía el ángel. Jehová va a estar contigo, el Rey de Reyes va a estar contigo. Y Gedeón le sigue diciendo, Gedeón, aquí vemos a un hombre inteligente. La quinta característica, un hombre inteligente. Entonces cuando Gedeón entiende que ya no le queda otra, ya puso obstáculos, era pobre, era pequeño, no había visto nada, no lo sabía, quería hacerlo, pero mejor no. Tenía la decisión de hacer algo, pero mejor me detengo. Entonces cuando ya ve que no hay otra, que estaba decidido, dice, está bien, ok, voy a negociar. Tú vas a ir conmigo, pero dame una señal, confírmame que vas a estar conmigo. Si eres el ángel de Dios, confírmame algo. Espera aquí afuera, voy a hacer algo. Se fue adentro, preparó un holocausto y lo trajo afuera. Entonces, adivinen qué pasó con este holocausto. Se quemó. Entonces es cuando Gedeón entiende que el que le está hablando, que el que lo está mandando es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Conoce la persona, usa una estrategia para conocer quién le estaba enviando y si era de verdad que iba a estar con él. Es un hombre inteligente. Busca lo que estaba necesitando, el apoyo y la confirmación de Dios para hacer algo, para llevar a cabo el plan de Dios. Gedeón, este hombre valiente, este hombre muy, muy valiente, porque el mismo Dios lo había visto. Este hombre valiente, determinado, no lo sabe todo, duda cuando ve la circunstancia difícil, siente miedo cuando no sabe qué hacer. Es inteligente, sí, para negociar el respaldo de Dios. Y la última y más importante característica es obediente. Aunque no conocía nada, cuando él ve la confirmación de Dios,
el apoyo de Dios confirmado para realizar su obra, su tarea. Ya desde un momento había determinado hacer algo, desde que estaba guardando el trigo en el lagar. Entonces, dice más adelante el pasaje, en su casa usted lo puede leer detenidamente, que no dudó después de que el ángel se mostró como el ángel de Dios, fue y destruyó, buscó hombres de los que estaban escondidos bajo las cuevas, les comunicó el mensaje de Dios y fue y botó todos los altares a Baal. El hombre que tenía miedo, que no sabía cómo hacerlo, botó todos los altares de Baal, se opuso a esos ejércitos de miles y miles de hombres. Le obedeció a Dios, aunque primero dudó, le dio miedo, puso 1001 excusas. Al fin y al cabo, obedeció lo que Dios le estaba mandando. Este hombre valiente, que sintió miedo y sintió duda, sacó de sus miedos, de sus debilidades, la fuerza para hacer cosas extraordinarias. Luego, si seguimos leyendo, Gedeón derrota con 300 hombres a unos ejércitos inmensos. ¿Por qué? Porque aunque él no veía en él ese hombre valiente, aunque se veía el más pequeño, insignificante hombre de la tierra, Dios vio en él a ese hombre que él había elegido para hacer su obra, para libertar el pueblo de Israel después de 7 años de frustración y de consecuencia de su pecado, para sacar a Israel a la libertad que Dios los había llamado desde un principio. Un hombre valiente, el hombre valiente que Dios eligió de Ofra, el único que no se escondió ante una circunstancia difícil, el único que hizo algo por alimentar a su familia aunque no era casado, el único que aunque tuvo miedo decidió aceptar el reto que Dios le estaba encomendando, el único hombre que le creyó a Dios. Parece increíble porque según la Biblia, en esa tribu de Manasés, Gedeón nunca había sobresalido por su habilidad ni en armas ni en inteligencia. Según la historia, en Manasés habían hombres como el dirigente de Manasés, el papá de ellos, el abuelo de Gedeón, que no se atrevía, no era atrevido. Sin embargo, este hombre valiente, eficaz, sobresalió cuando Dios lo llamó y él aceptó ese llamado a ser el hombre valiente. Le preguntaron a un hombre después del terremoto de Haití, donde murieron toda su familia. Él estaba trabajando y su hija estaba en la guardería. Su esposa estaba trabajando en una escuela y su otro hijo estaba en la escuela. Murieron aplastados. Sin embargo, la guardería donde él había dejado a su hija había sido medio destrozada. El área donde estaba su hija estaba destrozada. Sin embargo, él le dijo a sus amigos: yo voy a ir a buscar a mi hija. Voy a salvar a esos niños que quedan ahí. Y empezó a buscar entre escombros. Entre escombros y escombros. Ahí las casas son muy mal hechas. Muy mal hechas. Por eso se cayeron todas. Este hombre y los demás le decían: no lo hagas, una réplica te va a enterrar. Y él decía: hay niños que están sobrevivientes ahí abajo. La construcción no se cayó toda, yo tengo que hacer algo. Y empezó a acabar con sus manos porque los que estaban ahí no querían ayudarle. Los bomberos, la ayuda internacional decía que no había nada por hacer porque una réplica los iba a matar a todos. Y iban a perder más hombres de los niños que habían ahí, que eran como 20, pero eran más los que podían quedar muertos. Entonces el hombre empezó a trabajar. ¿Saben cuánto duró trabajando para encontrar niños vivos? 8 días, él solo. A los 8 días llegó otro padre y empezó a ayudarle a cavar. ¿Y saben cuántos niños vivos encontraron? 5. Entonces en la entrevista se acercan y le dicen al hombre: óigame, usted sí es valiente.
Con todo y lo que estaba pasando, y usted se atrevió a meterse ahí. ¿Y saben cuál fue la respuesta del hombre? Yo no soy valiente, siempre lloré y siempre tuve miedo. Estaba muerto del miedo, pero sentía que algo me decía que siguiera haciéndolo. Y aunque yo oía que traqueaba la tierra y los escombros donde yo movía, y había más réplicas, yo me moría del miedo. Yo no soy valiente. Solo quería sacar esos niños. ¿Cuántas veces hoy en día usted, caballero? Hoy no hay escombros que quitar. Hoy usted no tiene que derrotar a un ejército armado. Usted no le están quitando su comida ni sus animales. No le están matando sus animales. Usted no está viendo su familia desierta y que padece hambre. Pero ¿sabe qué? Usted es el llamado hoy a libertar a su familia del pecado de la esclavitud. Usted es el llamado a libertar a sus hijos del pecado donde estén. Usted es el llamado a sacar a su comunidad, a su colegio, su escuela, su vecino del pecado. Usted es el llamado a enfrentar esas fuerzas que no son físicas sino espirituales. Tal vez usted no es muy fuerte. Tal vez usted dice, pero yo no soy tan espiritual. Tal vez usted dice, pero es que yo tengo un mal carácter. Yo no soy así. ¿Sabe algo? Si usted está aquí es porque Dios ha visto en usted desde que usted nació a ese hombre valiente. A ese hombre que puede hacer grandes cosas. Dios ha visto en usted, por eso usted está aquí, a ese hombre valiente. ¿Qué falta? Que usted decida hacer lo que hizo Gedeón. No necesita decir, es que yo no lloro. Yo soy tan valiente porque yo no lloro. No. Dios no está diciendo que usted es valiente porque usted no llora. Ni que está buscando un hombre fuerte, muy grande y con muchos músculos. Ni que sea muy espiritual. Dios te está viendo hoy a ti. Dios está viendo tu corazón y está viendo en ti esa fuerza que vio en Gedeón. Dios está viendo tu corazón y está viendo en ti ese guerrero valiente, ese justo que le cree a pesar de las circunstancias. No importa cuántas veces hayas sentido miedo ante alguna circunstancia y lo hayas demostrado. No importa cuántas veces has sentido miedo porque no puedes dominar tu carácter y has estado a punto de hacer algo de lo que te vas a arrepentir. No importa cuántas veces has dudado de la existencia de Dios diciendo, ves a tu hijo enfermo, ¿qué pasa con Dios? No importa cuántas veces has dudado porque tu economía no sabes de dónde agarrar dinero para pagar algo que necesitas. No importa cuántas veces has caído y te has vuelto a levantar. No importa cuántas veces has pensado algo malo y has llevado a cabo, has hecho algo desagradable a los ojos de Dios. Eso no importa. Dios está viendo en ti el hombre que eligió para que tenga esa familia, para que gobierne ese hogar, para que gobierne esa comunidad. Él no ve hombres, ni busca hombres perfectos, busca hombres imperfectos para perfeccionarlos. Busca hombres perfectos para hacerlos a su imagen y semejanza. No importa lo que pase, no importa lo que hayas caído. Al fondo, si has caído, no importa. El Señor está diciéndote, yo te elegí y vas a hacerlo por mí. Vas a hacerlo porque yo te estoy llamando. Vas a hacerlo porque yo dije que eras tú. Y aunque no veas que tienes capacidad para hacerlo, la tienes. El Señor te dice hoy, levántate, hombre valiente. Y si dices no está, búscalo en tu corazón porque Dios te está viendo. ¿Tiene usted las características de Gedeón? Es usted un hombre valiente. ¿Tiene usted las características de Gedeón? ¿Siente miedo? ¿Es decidido pero a veces duda? Es usted un hombre valiente. Quisiera ver a esos hombres valientes que están en este lugar, poniéndose en pie y diciéndole, Señor, aunque yo he tenido miedo, yo me propongo de hoy en adelante a creerte, a obedecerte, a no importa si me he sentido asustado por una circunstancia, yo quiero creerte. ¿Quiere usted venir aquí a hacer ese pacto con Dios? ¿Quiere usted decirle, Señor, aunque yo he dudado muchas veces, aunque no he sabido qué hacer en alguna circunstancia,
Yo quiero hoy decirte, Dios, convierte, haz de mí un hombre valiente. Señora, si usted tiene a su esposo en la casa y no está en este lugar, no se preocupe. Póngaselo en manos de Dios y dígale, yo quiero tener ese hombre valiente que te cree. Ese hombre valiente que ha decidido hoy seguir hacia adelante. Ese hombre valiente que a pesar de las circunstancias, a pesar de que esté triste, siempre sigue hacia adelante. Ese hombre que no le gusta demostrar que sufre, pero está sufriendo. Póngalo, señora, en las manos de Dios. Ese hombre valiente va a ser valiente por su oración. Si usted tiene algún caballero de estos que está aquí, es familia suya. Y si no, no importa, levante sus manos y declare sobre estos hombres a un Gedeón, a hombres que se levantan en nombre de Cristo y le creen. No importa la circunstancia, están creyéndole a Dios. Dígale, Señor Jesús, yo bendigo cada uno de estos caballeros. Señor, estos hombres que aunque sus circunstancias a veces han sido difíciles y han dudado de ti en algún momento han llorado por alguna circunstancia, Señor. Y tal vez nosotros no sabemos lo que están sufriendo o lo que han sufrido, Jesús. Señor, en esta hora los pongo en tus manos. Señor, en esta hora, Dios, yo declaro sobre ellos ese hombre valiente que tú has visto en su corazón. No importa las veces que han flaqueado o han caído, Señor, ellos están delante de ti, Señor. Ellos están delante de ti creyéndote y obedeciéndote, Señor. Dios bendito, yo los declaro hombres valientes, Señor. También pedimos por todos los hombres de esta iglesia, los esposos de cada una de las señoras que están sentadas allí, Señor, y que no están en este lugar. Señor, declaramos sobre ellos palabra de libertad, Señor. Declaramos sobre ellos que tu Espíritu Santo los está tocando en este momento por medio de ellas, Jesús. Bendecimos cada uno de estos caballeros. Bendecimos, Señor, sus vidas, sus proyectos, Señor. Todo lo que vayan a hacer, sus familias, Señor, sean prosperadas por medio de ellos. Cada una de sus familias sea prosperada, Jesús. Una porción doble de tu Espíritu Santo sea sobre cada una de sus vidas. Una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos. Los bendecimos, Jesús, en el nombre tuyo, Señor. Los bendecimos, Señor. Ellos están humillados delante de ti. Ellos están humillados, Señor, como hombres valientes que son, Señor, delante de tu presencia. Sabiendo, Dios, que solo tú tienes cuidado de ellos y de todos sus proyectos, Señor. Yo los bendigo, Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bendiciones, hermanos.